¿De quién estás embarazada? Mi hija de 21 años no contestó, solo lloraba. Estábamos sentadas en la sala de mi casa. Lucía había llegado hace media hora con los ojos hinchados, temblando. Lucía, dime, sea quien sea, vamos a resolverlo juntas. Ella levantó la mirada, y en sus ojos vi algo que nunca había visto. Vergüenza. Vergüenza mezclada con terror. De Miguel, susurró finalmente. El mundo se detuvo. ¿Qué? ¿Tu hermano Miguel? No, dije inmediatamente. En mi cerebro se negaba a procesar las palabras. Eso es imposible. Miguel no haría... Lo hizo, interrumpió con voz quebrada. Durante 8 meses. Le dije que no. Le rogué que parara, pero no paró. Las lágrimas empezaron a correr por mi cara. No podía respirar, no podía pensar. Mamá, dijo Lucía con voz desesperada, tienes que creerme. Por favor, necesito que me creas. Y en ese momento entendí algo terrible. Había criado a un violador y nunca lo supe. Necesito explicarles cómo llegamos aquí, cómo una madre puede criar a 2 hijos en la misma casa y uno termina violando al otro. Esta es una de las historias más difíciles que voy a contar, porque es sobre incesto, sobre violación entre hermanos y sobre una madre que tiene que elegir entre sus 2 hijos. Si creen que compartir esta historia puede ayudar a otras familias a ver las señales, por favor den like y suscríbanse a Relatos de Abuelas. Me llamo Daniela. Tengo 60 años y vivo en Monterrey, México. Tengo 2 hijos. Miguel, 24 años, y Lucía, 21 años. Tenía 2 hijos. Ahora no sé qué tengo. Mi historia comienza hace 25 años cuando nació Miguel. Su padre, mi esposo Roberto, nos dejó cuando Miguel tenía 2 años. Simplemente se fue. Dijo que no estaba listo para ser padre. Yo tenía 35 años, madre soltera, con un niño de 2 años, sin educación universitaria. Trabajaba como secretaria en una oficina de contadores. 3 años después, y cuando tenía 38, conocí a alguien. Se llamaba Jorge. Pensé que era un buen hombre. Nos casamos. Y 1 año después nació Lucía. Pero Jorge resultó ser igual que Roberto. Cuando Lucía tenía 1 año, Jorge se fue. Otra vez sola, ahora con 2 hijos. Miguel tenía 4 años, Lucía 1 año. Y yo estaba sola. Trabajé 2 empleos durante años. De día en la oficina de contadores, de noche limpiando oficinas. Apenas veía a mis hijos, pero pagaba las cuentas. Les daba comida, les daba techo. Miguel y Lucía crecieron muy unidos. Él era el hermano mayor protector. Ella era la hermana menor que lo adoraba. Cuando Miguel tenía 10 y Lucía 7, empecé a notar que Miguel era diferente con Lucía. Muy protector, casi posesivo. Miguel, deja que Lucía juegue con sus amigas, le decía. Pero mamá, necesita que alguien la cuide. Esas niñas son malas. Pensé que era normal. Hermano mayor siendo protector, nada más. Cuando Miguel tenía 15 y Lucía 12, las cosas se intensificaron. Miguel no quería que Lucía tuviera amigos, especialmente amigos hombres. Ese chico de tu escuela te está mirando mucho, le decía a Lucía. Es solo mi amigo de clase. No me gusta, no hables con él. Y Lucía obedecía, porque confiaba en su hermano mayor. Yo estaba trabajando tanto que no veía estos patrones. Cuando llegaba a casa a las 10 de la noche, mis hijos ya estaban dormidos. Los fines de semana estaba tan agotada que apenas podía mantener los ojos abiertos. Era una madre ausente. Y ahora pagó el precio. Cuando Miguel cumplió 18, empezó a estudiar ingeniería en una universidad aquí en Monterrey. Vivía en casa. Lucía tenía 15. Ese año, Lucía cambió, se volvió más callada, más retraída, dejó de salir con amigas, pasaba todo su tiempo en casa. ¿Estás bien?, le preguntaba. Sí, mamá, solo cansada de la escuela. Debía haber investigado más, debía haber preguntado más, pero estaba trabajando 2 empleos, estaba exhausta, y era más fácil creer que todo estaba bien. Cuando Lucía cumplió 18, empezó a estudiar administración en la misma universidad que Miguel.
Para ese entonces, Miguel estaba en su último año de ingeniería. Es bueno que estés en la misma universidad que tu hermano, le dije. Él puede cuidarte. Lucía solo asintió. No dijo nada. Pero ahora sé que esas palabras la aterraron. Miguel se graduó a los 22. Consiguió trabajo como ingeniero en una empresa de manufactura. Buen salario. Lo seguía viviendo en casa para ahorrar dinero. Lucía tenía 19. También vivía en casa mientras estudiaba. Hace un año, cuando Lucía tenía 20 y Miguel 23, empecé a notar algo extraño. Lucía evitaba estar sola con Miguel. Cuando él llegaba a casa, ella se encerraba en su cuarto. ¿Pelearon?, le preguntaba. No, mamá, solo necesito estudiar. Hace 8 meses, en marzo de este año, algo cambió drásticamente. Lucía empezó a salir muy temprano de casa y volver muy tarde. No como si estuviera evitando estar ahí. ¿Dónde vas todo el día? A la biblioteca, a estudiar. Pero sus calificaciones empezaron a bajar. Algo no cuadraba. Y hoy, hace 2 horas, Lucía tocó mi puerta, con los ojos rojos, temblando. Mamá, necesito hablar contigo. La dejé entrar. Nos sentamos en la sala. ¿Qué pasó? Estoy embarazada. Mi primer pensamiento fue, necesita apoyo. Sea quien sea el padre, vamos a manejarlo juntas. ¿Quién es el padre? ¿Tu novio? No tengo novio. Entonces, ¿quién? Y entonces me dijo que era Miguel, su hermano. ¿Cómo pasó esto? Le pregunté cuando finalmente pude hablar. Mis manos temblaban, mi voz se quebraba. Lucía se limpió las lágrimas. Empezó hace 8 meses. En marzo, tú estabas en tu turno de noche. Miguel llegó a mi cuarto. ¿Y qué pasó? Dijo que necesitábamos hablar. Se sentó en mi cama. Empezó a hablar de cosas normales. Después puso su mano en mi pierna. Dios mío. Le dije que parara, que me estaba incomodando, pero él dijo, no seas ridícula, somos hermanos, esto es normal. ¿Normal? Y después me besó, le empujé, le dije que no, que eso estaba mal, pero él dijo, si le dices a mamá, va a pensar que estás loca, nadie te va a creer. Cada palabra era una puñalada. ¿Y después? Después me violó, dijo con voz quebrada. Yo lloraba, le decía que no, que parara, pero no paró. ¿Por qué no me dijiste? Porque tenía miedo, gritó. Tenía miedo de que no me creyeras. Tenía miedo de que lo defendieras. Es tu hijo, tu primer hijo. Siempre has estado más unida a él que a mí. Eso no es verdad. Sí lo es, insistió. Cuando yo nací, tú trabajabas tanto que Miguel me criaba a mí. Él era como mi segundo padre. Y ahora es el padre de mi bebé. Me levanté del sofá. Necesitaba aire, necesitaba pensar, pero no podía pensar. Y solo podía sentir horror. ¿Pasó una vez?, pregunté con voz temblorosa. No, pasó muchas veces, durante 8 meses. A veces cuando tú estabas trabajando, a veces cuando estabas dormida en tu cuarto, siempre me decía, es nuestro secreto. Si hablas, destruirás esta familia. Y quedaste embarazada. Hace 2 meses me di cuenta de que mi periodo no venía. Compré una prueba. Positiva. Compré otra. Positiva. Fui al doctor. Confirmado. Ni 2 meses de embarazo. ¿Por qué esperaste 2 meses para decirme? Porque no sabía qué hacer, dijo llorando. Parte de mí quería abortar y no decir nada. Otra parte pensaba, es un bebé, no es culpa del bebé. Y otra parte quería que lo supieras. Que supieras qué tipo de hijo tienes. Me senté de nuevo. Tomé sus manos. Lucía, mírame. Te creo. Completamente. Sin duda. Y vamos a arreglar esto. ¿Cómo? Primero, vamos a hablar con Miguel. Y después, le vamos a la policía. Sus ojos se abrieron con terror. ¿A la policía? Sí, porque lo que él hizo es violación e incesto. Es un crimen. Pero es tu hijo, mi hermano, y tú eres mi hija, y él te violó. Eso es más importante que cualquier lazo familiar.
Esta fue la primera decisión, pero no la más difícil, porque confrontar a tu hijo violador es algo que ninguna madre debería tener que hacer. Si esta historia les está enseñando sobre elegir a la víctima sobre el agresor, e incluso cuando el agresor es tu familia, déjenme un comentario. Miguel llegó a casa a las 7 de la noche. Como siempre, llegaba de trabajar, se cambiaba y se sentaba a cenar. Esa noche yo lo estaba esperando en la sala. Lucía estaba en su cuarto con la puerta cerrada con seguro. «Hola, mamá», dijo sonriendo. «¿Qué hay de cenar?» «Siéntate, necesitamos hablar». Su sonrisa se desvaneció. «¿Pasó algo?» Lucía me contó. Su cara cambió. Por un segundo vi pánico. Después se recompuso. «¿Qué te contó?» «Todo, sobre lo que has estado haciendo durante 8 meses. No sé de qué hablas. Miguel, no me mientas. Sé que la violaste, sé que está embarazada y sé que el bebé es tuyo». Se quedó callado durante un largo momento. Después dijo, «Ella te mintió». «No me mintió. Sí lo hizo. Nada pasó». «Miguel, nada pasó», gritó levantándose. «Lucía tiene problemas. Siempre los ha tenido. Inventa cosas. Busca atención. Está embarazada. Eso no es inventado. Entonces es de alguien más, de algún tipo de la universidad, y está tratando de culparme a mí. ¿Por qué te culparía a ti? Porque sabe que yo gano dinero, quiere que pague el bebé. Es una manipuladora». Lo miré, y por primera vez en 24 años no reconocí a mi hijo. «Dime la verdad», le dije con voz calmada pero firme. «¿Tuviste relaciones sexuales con tu hermana?» Hubo un silencio largo. Después, increíblemente, dijo, «Sí». Mi corazón se detuvo. Pero se continuó rápidamente. «Fue consensual. Ella quiso, me buscaba, me provocaba. Tiene 21 años, es tu hermana, es adulta, y no somos hermanos de sangre, tenemos padres diferentes». «Son hermanos», grité. «Crecieron juntos, vivieron juntos toda su vida. Eres su hermano». Y ella me deseaba. Lo vi en cómo me miraba. Ella dice que la violaste, que le dijiste que no, que lloró. Está mintiendo. Jugábamos un juego. A ella le gustaba decir no, pero realmente quería decir sí. Me levanté del sofá. «Sal de esta casa. Ahora». «¿Qué?» «Que salgas. Ahora. Antes de que llame a la policía». «Mamá, estás exagerando». «Violaste a tu hermana», grité con toda la fuerza que tenía. «Durante 8 meses, y ahora está embarazada. Fue consensual. No importa si fue consensual o no. Es tu hermana. Es incesto. Es ilegal. Y es repugnante». Miguel me miró con ojos fríos. «Si me corres, nunca volverás a verme». «Bien, porque no quiero volver a verte. Y vas a perder a tu hijo». «Ya perdí a mi hijo», dije con lágrimas corriendo por mi cara. «El hijo que yo crié no violaría a su hermana. Así que el hombre parado frente a mí no es mi hijo, es un extraño, y quiero que salga de mi casa». Miguel tomó sus llaves, caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. «Vas a arrepentirte de esto, cuando Lucía te deje también, cuando estés sola, y vas a arrepentirte. Lo único de lo que me arrepiento es de no haber visto quién eras antes». Y cerró la puerta detrás de él. Eché a mi hijo de casa, elegí a mi hija sobre él, pero la batalla apenas comenzaba, porque ahora teníamos que ir a la policía y denunciar incesto y violación. En la siguiente parte les cuento qué pasó cuando confrontamos el sistema legal. Suscríbanse a Relatos de Abuelas para ver cómo continúa esta historia. Después de que Miguel se fue, subí a ver a Lucía. Estaba en su cama, abrazando una almohada, llorando. «Se fue», le dije. «Y no va a volver. ¿Le creíste a mí?» «Te creo a ti completamente, siempre». Ella lloró más fuerte. «Pensé que lo defenderías. Pensé que dirías que estoy mintiendo. Nunca. Tú eres mi prioridad, no él. ¿Y ahora qué? Ahora descansas. Y mañana vamos a la policía. Tengo miedo». «Lo sé, yo también, pero vamos a hacer esto juntas». Esa noche no dormí.
Me quedé sentada en la sala mirando fotos familiares. Fotos de Miguel y Lucía cuando eran niños, sonriendo, jugando, abrazados. ¿En qué momento se torció todo? ¿En qué momento mi hijo se convirtió en un depredador? Y la pregunta que más me atormentaba, ¿cómo no lo vi? Estaba tan ocupada trabajando, tan ocupada sobreviviendo, que nunca me detuve a observar realmente a mis hijos. Y ahora mi hija estaba embarazada de su propio hermano, y mi hijo era un violador. ¿Cómo se supone que una madre vive con eso? A la mañana siguiente, a las 9 de la mañana, Lucía y yo estábamos paradas frente a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales en Monterrey. ¿Lista?, le pregunté tomando su mano. No, pero vamos. Entramos juntas. Y comenzó el proceso más difícil de nuestras vidas. La sala de espera de la Fiscalía estaba llena. Mujeres de todas las edades, algunas con niños, otras solas, todas con la misma expresión, miedo mezclado con determinación. Lucía apretaba mi mano tan fuerte que me dolía, pero no me quejé. Y si eso la ayudaba a sentirse más segura, que me rompiera los dedos. Señorita Lucía Hernández, llamó una mujer de unos 35 años con portapapeles. Sí, respondió Lucía con voz apenas audible. Soy la licenciada Torres, voy a tomar su declaración. ¿Quiere que su mamá entre con usted? Lucía me miró. ¿Puedes? Por supuesto. Seguimos a la licenciada Torres a una oficina pequeña. Había una grabadora en la mesa y una caja de pañuelos. Muchas mujeres necesitaban esos pañuelos aquí. Voy a grabar su declaración, explicó la licenciada. Es procedimiento estándar. ¿Está de acuerdo? Lucía asintió. Necesito que lo diga en voz alta para la grabación. Sí, estoy de acuerdo. La licenciada presionó el botón de grabar. Es 15 de noviembre, 10:20 de la mañana. Presente. Lucía Hernández, 21 años, y su madre, Daniela Hernández, como acompañante. Lucía, por favor, cuénteme qué pasó. Y entonces Lucía habló. Por primera vez contó su historia completa a alguien más aparte de mí. Empezó desde el principio, hace 8 meses, marzo, la primera noche que Miguel entró a su cuarto. Me dijo que necesitábamos hablar. Se sentó en mi cama, empezó a tocarme la pierna. Le dije que parara, pero él dijo que era normal, que los hermanos se tocan así. La licenciada tomaba notas sin expresión, profesional, pero yo veía compasión en sus ojos. ¿Qué pasó después? Me besó. Traté de empujarlo, pero él es más fuerte que yo. Me sostuvo contra la cama. Y después, aún después, me violó. Lágrimas corrían por mi cara mientras escuchaba. Lucía continuó. Le dije que no. Lloré. Le rogué que parara. Pero él dijo, si le dices a mamá, va a pensar que tú provocaste esto. Nadie te va a creer. Y después de esa primera vez, siguió pasando 2, 3 veces por semana. Siempre cuando mamá estaba trabajando o dormida. Siempre me amenazaba con que nadie me creería. ¿Intentó decirle a alguien? Intenté decirle a una amiga, pero no pude. Tenía mucha vergüenza. ¿Y cómo le dices a alguien que tu hermano te está violando? ¿Cuándo se dio cuenta de que estaba embarazada? Hace 2 meses. Mi periodo no llegó. Compré una prueba, positiva. ¿Y le dijo a Miguel? Sí, pensé que tal vez eso lo haría parar. Pero él dijo, bien, ahora estás conectada a mí para siempre. Sentí náusea. Mi hijo había dicho eso. Mi hijo. Cuando Lucía terminó, habían pasado 2 horas. La grabación tenía 2 horas de testimonio detallado. ¿Tiene evidencia física? Te preguntó la licenciada. Estoy embarazada de 2 meses. El bebé es evidencia. Vamos a necesitar prueba de paternidad para confirmar que Miguel es el padre. ¿Él tiene que estar de acuerdo? No. Con una orden judicial podemos obligarlo a dar muestra de ADN. ¿Y después? La licenciada suspiró. Después viene la parte difícil. Miguel va a negar todo. Va a decir que fue consensual. Y desafortunadamente en casos de violación entre adultos, especialmente cuando hay relación previa,
Es difícil probar que no hubo consentimiento, pero ella tiene 21 años y él es su hermano. ¿Eso no importa? Sí importa. El incesto es ilegal en México. Eso está de nuestro lado. Pero él va a argumentar que son medio hermanos, que tienen padres diferentes, que no comparten sangre. Crecieron juntos, dije con rabia. Vivieron en la misma casa toda su vida. Son hermanos. Lo sé, y vamos a argumentar eso. Pero necesito que entiendan, este va a ser un caso difícil. ¿Cuáles son las probabilidades?, preguntó Lucía. La licenciada la miró directamente. Con el embarazo como prueba de que tuvieron relaciones, con su testimonio y con la prueba de ADN confirmando que él es el padre, yo diría 60-40 a nuestro favor. Tal vez 70-30 si el juez es progresivo. ¿Y si perdemos? Entonces él no va a prisión, pero al menos la verdad quedó registrada. Al menos usted habló. No era la respuesta que queríamos, pero era la verdad. Salimos de la fiscalía 3 horas después, agotadas emocional y físicamente. ¿Hice lo correcto?, preguntó Lucía en el carro. Sí, absolutamente sí, pero la licenciada dijo que tal vez perdamos. Tal vez, pero al menos lo intentamos, y eso es más de lo que muchas víctimas pueden decir. Durante las siguientes semanas, la licenciada Torres trabajó en el caso. Nos llamaba cada pocos días con actualizaciones. Localizamos a Miguel. Le notificamos que hay una investigación en su contra. ¿Qué dijo? Que es falso, que su hermana está mintiendo, que tienen una relación pero es consensual. Exactamente lo que predijimos. ¿Y ahora? Ahora lo citamos para interrogatorio formal y solicitamos orden judicial para prueba de ADN. 2 semanas después, Miguel fue citado a la fiscalía. Lucía y yo no estuvimos presentes. La licenciada dijo que era mejor así, pero después nos contó lo que pasó. Y Miguel llegó con abogado, un abogado que yo no conocía, probablemente caro. Mi cliente admite que tuvo relaciones sexuales con su media hermana, dijo el abogado, pero niega que haya sido violación. Fue consensual. Ambos son adultos. ¿Admite que es incesto? Técnicamente sí, pero mi cliente argumenta que crecieron como hermanos pero no comparten sangre. La ley sobre incesto está diseñada para prevenir problemas genéticos. Y estos dos no tienen ese problema. La ley también está diseñada para proteger a menores en relaciones de poder desiguales, respondió la licenciada Torres. Mi cliente tiene 24 años. Su hermana tiene 21. Ambos son adultos. No hay relación de poder. Él es el hermano mayor. Vivieron juntos toda su vida. Hay inherente desbalance de poder. Eso es especulación. Así continuó durante 1 hora, el abogado de Miguel defendiendo lo indefendible. Cuando la licenciada nos contó esto, sentí rabia, rabia pura. ¿Cómo puede defender eso?, pregunté. Es su trabajo defender criminales, respondió la licenciada. Pero no se preocupe, tenemos un caso fuerte. 1 mes después, llegaron los resultados de ADN. Miguel había sido obligado por orden judicial a dar muestra. La licenciada nos llamó. Los resultados confirman. Miguel es el padre del bebé. ¿Eso ayuda a nuestro caso? Absolutamente. Confirma que hubo relaciones sexuales. Confirma incesto. Ahora solo tenemos que probar que no fue consensual. ¿Cómo? Con el testimonio de Lucía, con evidencia circunstancial, con el patrón de comportamiento controlador de Miguel. Probar que no hubo consentimiento es la parte más difícil en casos de violación, especialmente cuando el agresor dice ella quiso. Si conocen a alguien que está luchando con esto, díganle que no está sola. Dejen un comentario si esta historia les está dando perspectiva. Mientras el caso legal avanzaba, Lucía y yo teníamos otra decisión que tomar. ¿Qué hacer con el embarazo? Lucía tenía ahora 3 meses de embarazo. Todavía estaba dentro del periodo legal para aborto en Monterrey. Una noche, mientras cocinábamos juntas, Lucía dijo: «Mamá, necesito hablar sobre el bebé».
Está bien, dime. No sé qué hacer. Parte de mí quiere abortar. Este bebé es resultado de violación, de incesto. ¿Cómo puedo criar a un niño que me recuerda lo que Miguel me hizo? Es tu decisión. Sea lo que decidas, yo te apoyo. Pero, continuó con lágrimas, también es un bebé, no es culpa del bebé. Y una parte de mí ya lo ama. ¿Quieres tenerlo? No lo sé. Algunos días sí, otros días no. ¿Cómo voy a explicarle cuando crezca? ¿Quién es mi papá? Tu tío Miguel que está en prisión por violación. No tienes que decidir ahora. Todavía tienes tiempo. El reloj está corriendo, mamá. Pronto va a ser demasiado tarde para abortar. Esa semana, Lucía fue a terapia con una psicóloga especializada en trauma sexual, la doctora Ramírez. Después de 3 sesiones, la doctora Ramírez me llamó. Señora Daniela, necesito hablar con usted sobre Lucía. ¿Está bien? Físicamente sí. Emocionalmente está luchando mucho. El embarazo está complicando su sanación. Necesita tomar una decisión pronto sobre qué hacer. Lo sé, pero no quiero presionarla. No la presione, pero ayúdela a pensar claramente. Haga preguntas. ¿Puedes criar a este bebé? ¿Tienes recursos? ¿Tienes apoyo? ¿Qué va a significar para tu futuro? Esa noche, Lucía y yo nos sentamos en la sala. Le hice las preguntas que la doctora Ramírez sugirió. ¿Puedes criar a este bebé? No sé. Tengo 21 años. Estoy en la universidad. No tengo dinero. Yo te ayudaría, financieramente, con cuidado infantil, con todo. Lo sé, pero ¿quiero que ayudes? ¿O quiero seguir mi vida sin esta carga? No es una carga, sí lo es, ni dijo con honestidad brutal. Un bebé siempre es responsabilidad, y este bebé viene con trauma adjunto. Cada vez que lo vea, voy a recordar lo que Miguel me hizo. ¿Entonces quieres abortar? Ella lloró. No lo sé, Dios, no lo sé. 2 días después, Lucía tomó su decisión. Voy a abortar, me dijo con voz firme pero triste. No porque no ame al bebé, sino porque necesito sanar, y no puedo sanar con un recordatorio viviente de mi violación. Está bien, te apoyo. ¿De verdad? ¿No estás decepcionada? Mi única decepción es que estás en esta situación, pero la decisión es tuya y es la correcta para ti. Programamos el procedimiento para la semana siguiente. Lucía tenía 3 meses y medio de embarazo, todavía dentro del límite legal. El día del procedimiento la llevé a la clínica. Esperé en la sala mientras hacían el procedimiento. 2 horas. Las 2 horas más largas de mi vida. Cuando salió estaba pálida pero tranquila. ¿Cómo te sientes? Vacía, y física y emocionalmente vacía, pero también aliviada. Eso es normal. ¿Hice lo correcto? Hiciste lo correcto para ti, y eso es lo único que importa. En el carro de regreso, Lucía dijo algo importante. Mamá, ahora que el bebé no está, puedo enfocarme en el juicio, en asegurarme de que Miguel pague. ¿Estás segura? ¿Podemos retirar la denuncia si es demasiado...? No, vamos a continuar, porque aunque el bebé no esté, lo que él me hizo sigue siendo real. Y merece ser castigado. 3 meses después del aborto, 6 meses después de presentar la denuncia, finalmente teníamos fecha de juicio. El juicio fue programado para febrero. 3 meses de preparación, 3 meses de nervios. Durante esos meses, algo más pasó, algo que no esperaba. La familia de Miguel, mis hermanos, mis padres, primos, empezaron a llamarme. Daniela, ¿cómo puedes hacer esto a tu propio hijo? ¿Hacer qué? ¿Denunciar que violó a su hermana? Ella provocó. Seguramente lo provocó. Tiene 21 años. Él tiene 24. Él es el hermano mayor. Y la violó. Son medio hermanos. No es tan grave. Es incesto, gritaba. Y es violación. Pero no entendían. O no querían entender. Mi madre me llamó llorando. Estás destruyendo a tu hijo. ¿Cómo puedes hacerle esto? Él se destruyó a sí mismo cuando violó a su hermana.
Pero es tu hijo, tu primer hijo. Lo criaste. Y también crié a Lucía. Y ella es la víctima. Así que la elijo a ella. Vas a arrepentirte de esto. Lo único de lo que me arrepiento es de no haberlo visto antes. Perdí a casi toda mi familia en esos meses. Todos eligieron a Miguel sobre Lucía, sobre mí. Solo mi hermana menor, Sofía, me apoyó. Hiciste lo correcto, me dijo. No dejes que nadie te haga dudar. Cuando denuncias incesto en una familia, la familia se divide. Algunos creen a la víctima, otros protegen al agresor. Y en la siguiente parte les cuento qué pasó en el juicio y cómo tomé la decisión más difícil de mi vida. Suscríbanse a Relatos de Abuelas. Finalmente llegó el día del juicio, 20 de febrero, a las 9 de la mañana en el Tribunal de Justicia de Monterrey. Lucía y yo llegamos temprano. Nos sentamos en una banca fuera de la sala esperando. A las 8:50 Miguel llegó, con su abogado, con mi madre, con mis hermanos. Me vieron, desviaron la mirada, todos menos Miguel. Él me miró directamente con ojos fríos, sin remordimiento, sin vergüenza. Lucía apretó mi mano. ¿Estás bien? No, pero vamos a hacer esto de todos modos. A las 9:00 nos llamaron a entrar. La sala era pequeña pero formal. El juez, un hombre de unos 55 años, se sentó en su lugar. Miguel y su abogado a un lado. Lucía, la licenciada Torres y yo al otro. Mi familia, la familia que eligió a Miguel, se sentó detrás de él, apoyándolo. Mi hermana Sofía se sentó detrás de nosotras, apoyándonos. Caso número 2025-DS-9923, anunció el juez. Estado contra Miguel Hernández. Cargos, violación e incesto. ¿Cómo se declara el acusado? El abogado de Miguel se levantó. Inocente de violación, su señoría. Culpable de incesto, pero con circunstancias atenuantes. Así que admitía el incesto, pero negaba la violación. Exactamente como predijimos. Muy bien, que comience el juicio. Y comenzó la batalla por la verdad de mi hija. La licenciada Torres se levantó y presentó el caso. Explicó los cargos. Explicó que iba a probar, con testimonio de la víctima y evidencia de ADN, que Miguel Hernández había violado a su media hermana Lucía durante 8 meses y la había dejado embarazada. El abogado de Miguel presentó su defensa. ¿Que hubo relación sexual? Sí. ¿Que era incesto? Técnicamente sí. Pero que fue completamente consensual. Que Lucía era adulta. Que ambos iniciaron la relación voluntariamente. Mi cliente admite error de juicio, dijo el abogado. Admite que nunca debió tener una relación íntima con su media hermana, pero niega rotundamente que haya sido violación. Después vino el momento que todos esperábamos, el testimonio de Lucía. La licenciada Torres la llamó al estrado. Lucía se levantó con piernas temblorosas y caminó hacia adelante. Puso su mano en la Biblia y juró decir la verdad. Se sentó, miró al juez, respiró profundo, y entonces la licenciada preguntó: Lucía, ¿tu medio hermano Miguel Hernández te violó? ¿Sí? ¿Cuándo empezó? Hace 12 meses, en marzo del año pasado. ¿Cuánto tiempo duró? 8 meses, hasta noviembre cuando le dije a mi mamá. ¿Puedes decirnos qué pasó la primera vez? Y Lucía contó su historia. De nuevo. Pero esta vez no solo para mí o para una grabadora. Esta vez frente a un juez, frente a su violador, frente a una sala llena de gente. Su voz temblaba al principio, pero mientras hablaba se volvió más fuerte, más segura. Contó sobre la primera noche, cómo Miguel entró a su cuarto, cómo empezó tocándola, cómo ella dijo no, pero él no paró. Le empujé, dijo con voz firme. Le dije que parara. Lloré, pero él dijo: somos hermanos. Esto es especial. Nadie más lo entendería. Contó sobre las veces siguientes, 2, 3 veces por semana. Siempre cuando yo estaba trabajando o dormida. Siempre con amenazas. Si le dices a mamá, va a pensar que tú lo provocaste.
Contó sobre quedar embarazada, sobre decirle a Miguel sobre su respuesta. Bien, ahora estás conectada a mí para siempre. Cuando terminó, había lágrimas en sus ojos, pero su voz no se quebró. Se mantuvo firme mirando directamente a Miguel. El abogado de Miguel se levantó para contrainterrogatorio. Señorita Hernández, usted dice que le dijo no a mi cliente, ¿correcto? Sí, muchas veces. Pero nunca gritó, nunca llamó a su madre, nunca llamó a la policía. Tenía miedo, él me amenazaba. O tal vez, y dijo el abogado con tono sugestivo, nunca gritó porque en realidad quería lo que estaba pasando. Objeción, gritó la licenciada Torres, especulativa y ofensiva. Aceptada, dijo el juez. Reformule la pregunta. El abogado continuó. Señorita Hernández, ¿es cierto que usted y mi cliente tienen padres diferentes? Sí, pero crecimos juntos. ¿Compartieron la misma casa desde que usted nació? Sí. ¿Se consideraba a sí misma hermana de sangre de mi cliente? Éramos hermanos en todo sentido que importa. Pero técnicamente, legalmente, no comparten ADN familiar. Son solo dos adultos que crecieron en la misma casa. Objeción, dijo la licenciada Torres. Argumentativa. Aceptada. El abogado cambió de táctica. Señorita Hernández, cuando quedó embarazada, ¿consideró tener el bebé? Objeción, dijo la licenciada Torres inmediatamente. Irrelevante. Lo que la víctima hizo con su embarazo no tiene relación con si fue violada. Retiro la pregunta, dijo el abogado sonriendo como si hubiera ganado algo. Así continuó durante una hora. El abogado de Miguel intentando destruir la credibilidad de Lucía, ella manteniéndose firme, pero pude ver el costo. Cada pregunta era otra herida. Después me llamaron a mí al estrado. Juré decir la verdad y me senté. La licenciada Torres preguntó, señora Hernández, ¿cuándo se enteró de lo que estaba pasando? Hace 6 meses. Lucía vino a casa llorando. Me dijo que estaba embarazada. Y cuando le pregunté de quién, me dijo que de Miguel. ¿Qué hizo usted? Le creí inmediatamente, sin duda, y esa misma noche confronté a Miguel. ¿Qué dijo él? Primero negó todo, después admitió que habían tenido relaciones, pero dijo que fue consensual, que Lucía lo había provocado. ¿Le creyó? No. Y conozco a mi hija, y vi su cara cuando me contó lo que pasó. No estaba mintiendo. El abogado de Miguel se levantó para contrainterrogatorio. Señora Hernández, ¿es cierto que usted trabajaba 2 empleos mientras sus hijos crecían? Sí, para mantenerlos. ¿Cuántas horas al día trabajaba? 12, 14 horas algunos días. ¿Entonces no estaba muy presente en casa? Estaba trabajando para darles comida y techo. Pero no los supervisaba de cerca. ¿No correcto? Hacía lo mejor que podía. ¿Es posible que su hija y su hijo desarrollaran una relación romántica sin que usted se diera cuenta? No era romántico, era violación. ¿Pero es posible que no viera lo que realmente pasaba entre ellos? Objeción, dijo la licenciada Torres. Especulativa. Aceptada. El abogado sonrió. Sin más preguntas. Me sentí sucia cuando bajé del estrado, como si de alguna manera me hubieran culpado a mí por trabajar para mantener a mis hijos. No, el tercer día de juicio, Miguel finalmente testificó. Subió al estrado con confianza, juró decir la verdad. Su abogado le preguntó, Miguel, ¿tuviste relaciones sexuales con tu media hermana Lucía? Sí. ¿Fue contra su voluntad? No, fue completamente consensual. ¿Puedes explicar cómo empezó? Miguel respiró profundo, y entonces mintió. Descaradamente mintió frente a todos. Lucía vino a mi cuarto una noche, dijo. Estaba usando pijama corta. Se sentó en mi cama muy cerca de mí. Empezó a tocarme. Yo le dije que no era apropiado, pero ella insistió. Lucía sollozó a mi lado. Yo tomé su mano. ¿Y qué pasó después? Después las cosas escalaron. Sé que estuvo mal. Sé que nunca debí corresponder, pero ella era persistente.
Y yo me dejé llevar. En algún momento ella dijo, no, nunca. De hecho, ella me buscaba. 2, 3 veces por semana venía a mi cuarto cuando mi mamá dormía. Era asqueroso escucharlo. Cada palabra era una mentira. No, pero lo decía con tanta convicción. La licenciada Torres se levantó para contrainterrogatorio. Señor Hernández, usted dice que su hermana lo buscaba. ¿Por qué entonces le dijo a su madre que usted la violó? Porque quedó embarazada y se asustó. Necesitaba alguien a quien culpar. O tal vez porque realmente la violó y ahora está mintiendo para salvar su propia piel. Objeción, dijo el abogado de Miguel. Argumentativa. Retiro la pregunta, dijo la licenciada Torres. Señor Hernández, ¿es cierto que le dijo a su hermana, bien, ¿ahora estás conectada a mí para siempre? Cuando ella le dijo del embarazo? Miguel dudó. No recuerdo haber dicho eso. ¿No recuerda? ¿O no quiere admitir que dijo algo tan perturbador? Objeción. Argumentativa. Aceptada. La licenciada Torres cambió de táctica. Señor Hernández, ¿entiende que lo que hizo es incesto? Técnicamente sí, pero no somos hermanos de sangre. Crecieron juntos desde que su hermana nació. ¿Correcto? Sí. ¿Usted la cuidaba cuando era bebé? A veces, cuando mi mamá trabajaba. ¿Le cambiaba los pañales? Algunas veces. ¿Le daba de comer? Sí. ¿Jugaba con ella? Sí. ¿La consideraba su hermana pequeña? Sí. ¿Y ahora nos quiere hacer creer que esta niña que usted cuidó desde bebé, que consideraba su hermana pequeña, de repente cuando cumplió 21 años, se convirtió en objeto sexual para usted? Miguel no respondió. Conteste la pregunta. Y, señor Hernández, es complicado. No es complicado, es incesto y es repugnante. Objeción, gritó el abogado de Miguel. Retiro el comentario, dijo la licenciada Torres. Sin más preguntas, los agresores siempre tienen excusas, siempre culpan a la víctima, pero la verdad eventualmente sale. Si esta historia les está enseñando a reconocer las mentiras de los agresores, déjenme un comentario. Necesitamos hablar de esto. El juicio duró 5 días, 5 días de testimonios, de argumentos, de esperar. El 5.º día, el juez anunció: he escuchado toda la evidencia, voy a deliberar. Mi veredicto será dado mañana a las 10 de la mañana. Esa noche, Lucía y yo no pudimos dormir. Nos sentamos en la sala tomando té, esperando que amaneciera. Sin importar qué pase mañana, le dije, estoy orgullosa de ti. Hablaste tu verdad, eso es lo que importa. Pero si no le creen, entonces nosotras sabemos la verdad, y eso tiene que ser suficiente. ¿Es suficiente para ti? No, admití. Pero es lo que tenemos. A las 10 de la mañana del día siguiente, estábamos de vuelta en la sala de audiencias. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Se sentó, abrió una carpeta, nos miró a todos, y entonces habló. En el caso del Estado contra Miguel Hernández, he revisado cuidadosamente toda la evidencia, el testimonio de la víctima, el testimonio del acusado, la prueba de ADN, los testimonios de expertos. Hizo una pausa. El silencio era absoluto. Este es un caso complicado. El acusado admite que tuvo relaciones sexuales con su media hermana, admite incesto, pero niega violación, argumentando que fue consensual. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sin embargo, continuó, he notado varios factores importantes. Primero, el acusado es 3 años mayor que la víctima. Segundo, crecieron juntos como hermanos desde que la víctima nació. Tercero, el acusado cuidaba a la víctima cuando era bebé y niña, estableciendo una clara dinámica de poder. Además, el testimonio de la víctima fue consistente, detallado y emocionalmente auténtico. El testimonio del acusado, por otro lado, cambió varias veces y contenía inconsistencias. Por último, la reacción de la víctima al quedar embarazada, el miedo,
la vergüenza, el retraso en reportar, es completamente consistente con víctimas de violación, no con participantes voluntarios en una relación. Contuve la respiración. Por lo tanto, dijo el juez, encuentro al acusado Miguel Hernández culpable del delito de violación agravada por relación de confianza. Además, lo encuentro culpable del delito de incesto. La sala explotó. Lucía empezó a llorar. Yo la abracé, también llorando. Detrás de nosotras, escuché a mi hermana Sofía gritar de alegría. Del otro lado, escuché a mi madre sollozar, pero no de alegría, de dolor porque su nieto iba a prisión. ¡Orden!, gritó el juez golpeando su mazo. La sentencia será dictada en 2 semanas. El acusado quedará bajo custodia inmediata hasta entonces. 2 oficiales se acercaron a Miguel, le pusieron esposas. Mientras se lo llevaban, me miró, sus ojos llenos de odio. No sentí nada, solo alivio. Ganamos, pero ganar en corte no borra el trauma, no devuelve lo que se perdió. En la parte final les cuento cómo Lucía y yo aprendimos a vivir después de la victoria. Suscríbanse a Relatos de Abuelas. 2 semanas después, volvimos para la sentencia. El juez miró a Miguel. Señor Hernández, ha sido encontrado culpable de uno de los crímenes más viles, violar a su propia hermana, abusar de la confianza que ella tenía en usted como hermano mayor, usar su posición de poder para satisfacer sus propios deseos. No solo le robó su sentido de seguridad, le robó su confianza en la familia, le robó su inocencia sobre lo que significa el amor fraternal. Por el delito de violación agravada, lo sentencio a 18 años de prisión. Por el delito de incesto, lo sentencio a 5 años adicionales, a cumplirse consecutivamente. Total, 23 años de prisión. 23 años. Miguel tenía 24 años. Tendría 47 cuando saliera. Lucía apretó mi mano. Ganamos, susurró. Ganamos, repetí. Pero no se sentía como victoria. Se sentía como cierre, como el final de un capítulo horrible. Después de la sentencia, salimos del tribunal. Afuera esperaban reporteros. Evidentemente, el caso había llamado atención mediática. ¿Señora Hernández? ¿Y cómo se siente? Aliviada. Mi hija finalmente tiene justicia. ¿Qué le diría a otras madres en situaciones similares? Me detuve. Miré directamente a la cámara. Les diría, crean a sus hijas, siempre, sin importar quién sea el acusado, sin importar si es su propio hijo. La verdad es más importante que la familia. ¿Lamenta haber denunciado a su hijo? No. Lamento no haberlo visto antes. Lamento no haber protegido a mi hija cuando era más joven, pero no lamento haberlo denunciado. Hice lo correcto. Esa noche, Lucía y yo nos sentamos en el patio de casa, el mismo patio donde hacía un año ella me había contado su secreto. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. No lo sé, admitió. Pensé que me sentiría feliz o aliviada, pero solo me siento vacía. Es normal, la justicia no borra el trauma. Lo sé, pero esperaba que me sintiera diferente, más libre. La libertad va a venir, pero toma tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero vamos a hacer el viaje juntas. Ella asintió. Gracias, mamá, por creerme, por elegirme sobre él. Siempre te voy a elegir a ti. Y nos sentamos ahí en silencio, mientras el sol se ponía sobre Monterrey. 2 mujeres que habían sobrevivido lo peor y que ahora tenían que aprender a vivir con las cicatrices. Mi familia, la familia que había elegido a Miguel, no me volvió a hablar después de la sentencia. Mi madre me llamó una vez. Estoy avergonzada de ti, dijo. Enviaste a tu propio hijo a prisión. Él se envió a sí mismo cuando violó a su hermana. Era tu trabajo protegerlo, a ambos. Y lo hice. Protegí a la que necesitaba protección, la víctima, no al violador. Eres una mala madre. Tal vez, dije. Pero soy una buena madre para Lucía, y eso es suficiente. Colgué. Y nunca volví a hablar con mi madre. Perdí a mi hijo, perdí a mi madre, perdí a mis hermanos, perdí casi toda mi familia. Pero gané algo más importante.
Gané la confianza de mi hija, gané el conocimiento de que hice lo correcto, gané paz. Y al final, eso es lo único que importa. 3 años después de la sentencia, mi vida es completamente diferente de lo que era hace 4 años. Tengo 63 años ahora. Vivo en la misma casa de Monterrey, pero se siente como un lugar diferente, más tranquilo, más seguro. Lucía tiene 24 años. Todavía vive conmigo. Al principio pensé que sería temporal, solo hasta que se sintiera segura de nuevo. Pero han pasado 3 años y ninguna de las dos ha mencionado que se vaya, y honestamente no quiero que se vaya. Nos hemos vuelto más que madre e hija. Somos compañeras de supervivencia, amigas, familia en el sentido más puro. Miguel cumple ahora su 3er año de 23 años de prisión. 20 años más por delante. Nunca lo he visitado. Nunca lo visitaré. Al principio me mandaba cartas, llenas de rabia, culpándome por destruir su vida, diciéndome que era una mala madre, que había elegido mal. Dejé de leer las cartas después de la 5ª. Ahora cuando llegan las tiro directamente a la basura sin abrirlas. No le debo nada, ni siquiera mi atención. Pero antes de cerrar este capítulo para siempre, hay cosas que pasaron en estos 3 años que necesito contarles. Cosas sobre sanación, sobre perdón, no a él, sino a mí misma, y sobre construir una vida nueva de las cenizas de la vieja. 2 meses después de la sentencia, Lucía tuvo una crisis. Estaba en su cuarto. Escuché gritos. Corrí escaleras arriba y la encontré en el piso, llorando histéricamente. ¿Qué pasó? No puedo hacerlo, mamá. No puedo vivir con esto. Está siempre ahí, en mi cabeza, en mi cuerpo. No puedo escapar. La sostuve mientras lloraba. Lo sé, mi amor. Lo sé. ¿Cuándo va a parar? ¿Cuándo voy a sentirme normal de nuevo? No lo sé, pero vamos a encontrar ayuda. Al día siguiente, encontramos una terapeuta especializada en trauma sexual. Se llamaba Doctora Méndez. Lucía empezó a verla 2 veces por semana. Al principio, Lucía no quería hablar de ello. ¿De qué sirve?, decía. Hablar no cambia lo que pasó. No, le dije, pero tal vez te ayude a cargar el peso. Lentamente, la terapia empezó a ayudar. No de forma dramática, no de la noche a la mañana, pero poco a poco, Lucía empezó a tener más días buenos que malos. 6 meses después de empezar terapia, Lucía volvió a la universidad. Había dejado sus estudios durante el juicio. Ahora estaba lista para continuar. ¿Estás segura?, le pregunté. No, pero necesito intentarlo. Necesito tener una vida que no sea solo víctima de violación. Empezó despacio, una clase, después 2, después un semestre completo. Algunos días eran difíciles. Llegaba a casa llorando. Vi a alguien que me recordó a Miguel. Tuve que salir de clase. Pero otros días llegaba sonriendo. Saqué A en mi examen. Y ni siquiera pensé en eso durante todo el día. Esos días buenos se volvieron más frecuentes. 1 año después de la sentencia, algo importante pasó. Lucía conoció a alguien. Se llamaba Daniel. Estudiaba en la misma universidad. Era amable, paciente, respetuoso. Cuando Lucía me lo presentó, estuve nerviosa. ¿Qué tal si la lastimaba? ¿Qué tal si no entendía su trauma? Pero cuando lo conocí, vi cómo la miraba. Con respeto, con cariño genuino, con paciencia. Lucía me contó lo que pasó. Me dijo un día cuando estábamos solos. Y quiero que sepa que voy a cuidarla. Voy a ser paciente. Voy a respetar sus límites y si alguna vez necesita espacio, se lo voy a dar. Gracias, le dije. Eso es todo lo que pido. Ver a Lucía en una relación sana, una relación donde ella tenía poder, donde podía decir no, donde era respetada, fue sanador para mí también, porque me mostró que Miguel no la había roto permanentemente, que ella podía confiar de nuevo, que podía amar de nuevo. 2 años después de la sentencia, recibí una llamada inesperada. Era de una mujer que decía llamarse Rosa. Tenía 28 años. Señora Daniela, leí sobre su caso en las noticias, sobre Miguel,
y necesito hablar con usted. ¿Sobre qué? Sobre Miguel. Él también abusó de mí. Mi sangre se congeló. ¿Qué? Hace 5 años. Yo tenía 23. Él tenía 19. Éramos vecinos. Él se ofreció a ayudarme a mover unas cajas pesadas. Y cuando estuvimos solos en mi departamento, me violó. Dios mío. Fui a la policía entonces, pero no tenía pruebas. Era mi palabra contra la suya. El caso fue desestimado. ¿Por qué me llama ahora? Porque cuando vi que fue condenado por violar a su hermana, supe que no era la única. Y quería que supiera. Usted hizo lo correcto denunciándolo. Si más madres hicieran lo que usted hizo, habría menos hombres como Miguel en las calles. Cuando colgué, lloré. Lloré porque había otra víctima que no pude proteger, otra mujer que Miguel había lastimado. Pero también sentí validación, porque Rosa confirmó lo que yo sabía. Miguel no era solo un hombre que cometió un error con su hermana, era un depredador, y Lucía no era su única víctima. Le conté a Lucía sobre Rosa. Su reacción me sorprendió. Sabía que no era la única, dijo con calma. Hombres como Miguel no tienen solo una víctima. ¿Cómo te sientes al respecto? Triste por Rosa, pero también validada, porque cuando fue a la policía, nadie le creyó, pero a mí sí, porque tú me creíste, y eso marcó toda la diferencia. Los depredadores casi nunca tienen una sola víctima. Si una mujer habla, otras encuentran el valor para hablar también. Si esta historia les ha enseñado sobre la importancia de creer a las víctimas, déjenme un comentario. Alguien necesita escucharlo. 3 años después de la sentencia, en el aniversario exacto del veredicto, Lucía y yo hicimos algo simbólico. Fuimos al cementerio donde está enterrado el padre de Lucía, Jorge, mi segundo esposo. Él había muerto hace 5 años de un ataque al corazón. Nos paramos frente a su tumba. Lucía puso flores. ¿Por qué estamos aquí?, le pregunté. Nunca lo conociste realmente. Lo sé, pero es mi padre biológico y quería decirle algo. ¿Qué? Quería decirle, tu hija es fuerte, más fuerte de lo que tú jamás fuiste, porque cuando la vida me dio la peor mano posible, no me rendí. Sobreviví. Y ahora estoy prosperando. ¿Y eso es verdad? ¿Estás prosperando? Ella me miró con lágrimas en los ojos. Sí, mamá, por primera vez en años creo que sí. Después fuimos a un lugar diferente, un parque que Lucía amaba cuando era niña, antes de que Miguel empezara a abusar de ella. Nos sentamos en un banco, viendo a los niños jugar, a las familias reír. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?, preguntó Lucía. ¿Qué? Que Miguel me robó años. 8 años de mi adolescencia y juventud donde debía estar descubriéndome, siendo libre, siendo feliz, y él tomó esos años. Lo sé, pero, continuó, no va a tomar más. Estos últimos 3 años han sido míos, y los próximos 50 años van a ser míos también. Así es. Y tú, mamá, tú también perdiste a tu hijo, perdiste a tu familia. ¿Cómo vives con eso? Era una pregunta que yo me había hecho muchas veces. Vivo con eso, le dije, recordándome que hice lo correcto. Perdí a Miguel. Sí, pero gané algo más importante, te gané a ti, ganamos confianza, ganamos honestidad, ganamos una relación real. ¿No extrañas a Miguel, al niño que era antes? Todos los días. Extraño al niño de 5 años que me abrazaba cuando llegaba de trabajar. Extraño al niño de 10 años que me hacía dibujos. Pero ese niño desapareció hace mucho. El hombre en quien se convirtió no es alguien que quiero conocer. ¿Crees que siempre fue malo? ¿O algo lo cambió? No lo sé. Y honestamente, ya no importa. Lo que importa es que cuando tuve que elegir, te elegí a ti, y lo volvería a hacer 1000 veces. Lucía se graduó de la universidad hace 6 meses, con honores, su carrera en administración terminada a pesar de todo lo que pasó. En su ceremonia de graduación, cuando subió al escenario a recibir su diploma, me puse de pie y aplaudí más fuerte que nadie.
porque ese diploma no era solo un título, era evidencia de que había sobrevivido, de que había prosperado a pesar del trauma. Después de la ceremonia, Lucía me abrazó. No habría logrado esto sin ti. Sí lo habrías. Eres más fuerte de lo que crees. Pero tú me diste la oportunidad de ser fuerte, cuando me creíste, cuando elegiste apoyarme, me diste el espacio para sanar. Daniel estaba ahí también, sonriendo, orgulloso. Después de 2 años juntos, su relación era fuerte. ¿Sabes qué?, dijo Lucía mientras los 3 caminábamos hacia el carro. Miguel pensó que me había destruido. Pensó que después de lo que me hizo, nunca sería nada. ¿Pero te equivocó?, dije. Sí, porque estoy aquí, me gradué, tengo una relación sana, tengo una madre que me ama, y él está en prisión. Yo gané. El trauma no tiene que definir tu vida. Puede ser parte de tu historia, pero no tiene que ser toda tu historia. Si esta historia les ha dado esperanza, suscríbanse a Relatos de Abuelas y compartan este mensaje de supervivencia. Hace 2 semanas, Lucía y Daniel me dieron noticias. No se van a casar. Cuando me lo dijeron, lloré. Lágrimas de alegría, porque hace 3 años no estaba segura de que Lucía sobreviviría. Y ahora está planeando una boda. ¿Estás feliz?, me preguntó preocupada al verme llorar. Estoy más que feliz. Estoy orgullosa de ti, de cómo sobreviviste, de cómo construiste una vida hermosa de las cenizas. ¿Vendrás a la boda? ¿Bromeas? Soy la madre de la novia, por supuesto que voy. ¿Hay algo más?, dijo Lucía. Y quiero pedirte algo, lo que sea. Cuando tenga hijos, si tengo hijos, quiero que seas su abuela, no en papel, sino en verdad, activa, presente, porque tú me enseñaste lo que significa proteger a un niño, y quiero que mis hijos tengan eso. Me quebré. Sería un honor. Hoy, mientras me siento en mi patio escribiendo esta historia, pienso en todo el camino recorrido. Hace 4 años mi hija me dijo que estaba embarazada de su hermano, que él la había violado durante 8 meses. Y tuve que elegir entre mis 2 hijos. Elegí a la víctima sobre el violador. Perdí a mi hijo, perdí a mi madre, perdí a casi toda mi familia. ¿Me arrepiento? No, ni por un segundo, porque miro a Lucía hoy, fuerte, graduada, comprometida, feliz, y sé que hice lo correcto. ¿Fue fácil? No, fue la cosa más difícil que he hecho en mi vida. ¿Valió la pena? Absolutamente. Porque, al final, una madre protege a quien necesita protección. No importa quién sea el agresor. No importa si es tu propio hijo. La verdad es más importante que la familia. La víctima es más importante que el agresor. El presente es más importante que el pasado. Miguel está en prisión. 20 años más por cumplir. Tal vez salga cuando tenga 47 años. Tal vez no. No me importa, porque ya no es mi hijo. El niño que crié desapareció hace mucho. El hombre que violó a su hermana es un extraño para mí. Y Lucía es mi hija, mi orgullo, mi alegría. Mi recordatorio de que la sanación es posible. ¿Completamente sanada? No. Probablemente nunca lo estará completamente. El trauma no desaparece así nada más, pero está viviendo, amando, prosperando, y eso es más de lo que muchas víctimas logran. Para las madres que están leyendo esto, si su hijo les dice que alguien las lastimó, créanle, siempre, sin importar quién sea el acusado, y si ese alguien es su otro hijo, créale de todos modos. Proteja a la víctima, no al agresor. Sé que es imposible imaginar, sé que duele más de lo que palabras pueden describir, pero es lo correcto. Y al final, hacer lo correcto es lo único que nos permite dormir por las noches. Para las víctimas que están guardando secretos sobre abuso familiar, hablen cuando estén listas, cuando se sientan seguras, pero hablen, porque el silencio solo protege al agresor, nunca a la víctima. Y para las sobrevivientes, la vida después del trauma es posible. No será la misma vida que habrían tenido, pero puede ser hermosa de todos modos. Lucía es prueba de eso, yo soy prueba de eso,
y ustedes también pueden serlo. Esta ha sido mi historia, la historia de una madre que tuvo que elegir entre sus 2 hijos y que eligió proteger a la que necesitaba protección. No me arrepiento, y si tuviera que hacerlo de nuevo, haría exactamente lo mismo, porque eso es lo que hacen las buenas madres. Protegen, sin importar el costo. Gracias por escuchar. No, gracias por leer. Y si esta historia ayudó, aunque sea a una persona, a tomar la decisión correcta, entonces valió la pena compartirla. Cuídense, protejan a los vulnerables y recuerden siempre, la verdad importa más que la familia.